Primero que nada, muchas gracias a Icare por la presentación. Se me perdió Holger, ahí está Holger. Y además agradecer las presentaciones tanto de Holger como de Susana, que yo creo que son muy constructivas, y por supuesto expresan puntos de vista que diría, muchos de ellos estamos de acuerdo, en otros tenemos algunas diferencias, pero yo creo que nadie podría negar que son presentaciones que plantean debates importantes, que lo hacen además desde una perspectiva constructiva y, como bien decía el presidente, siempre poniendo por delante el país, y la posibilidad de construir una visión común. Y eso, por supuesto, desde el gobierno, en que uno siempre está tratando de aunar visiones, de construir ese sueño común, es algo que se agradece mucho. Me sumo a los vocativos, a toda la comunidad empresarial aquí presente, a mis colegas, a los representantes del Parlamento. Está el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del Senado. Es un placer realmente estar acá y voy a compartir con ustedes una presentación que justamente busca hacerse cargo de esta invitación que nos hace Icare de palabras y hechos. El plan de la presentación es el siguiente. Primero voy a hablar de la situación de crecimiento actual. Va a ser una presentación muy centrada en cómo volver a crecer con más fuerza, qué cosas hemos hecho y qué cosas quedan por hacer. Y cómo ir conjugando y ir aprendiendo además de las cosas que han funcionado durante esta administración y también los desafíos que quedan pendientes. Voy a hablar, por supuesto, de condiciones macroeconómicas y fiscales para crecer, que podríamos llamarle a ellas las condiciones necesarias para el crecimiento. Y finalmente voy a discutir, conversar con ustedes cuáles pueden ser las ideas para crecer. ¿Qué cosas hemos hecho que a nuestro juicio nos van a permitir crecer más en los años que vienen? Y también qué podemos aprender de esa experiencia para recorrer ese camino que nos queda pendiente, citando a Susana Jiménez, esa última milla. Y ahí, de forma un poco, si se quiere, provocadora, no olvidar que tenemos que hacer propuestas para Chile, porque a veces uno escucha propuestas como si se estuvieran haciendo diagnósticos de otros países. Chile tiene cosas positivas, también tiene dificultades, y a partir de esa realidad es que tenemos que construir nuestras estrategias. Vamos primero respecto al crecimiento actual. Este es un gráfico que ilustra las proyecciones de crecimiento para el 2025, el año que está en curso, y cómo estas proyecciones han ido convergiendo a la postura que planteamos hace mucho tiempo como Ministerio de Hacienda, que es crecer en torno a un 2,5%. Lo hizo el Banco Mundial hace algunos días, el FMI lo está haciendo este día, de hecho. Todos convergen a esta idea de que vamos a crecer a 2,5%, que un problema que hemos tenido durante esta administración, que algún gobierno lo podría decir como algo positivo, pero yo no lo considero positivo, es que siempre nuestro gobierno ha tenido una visión más optimista de cuál va a ser el crecimiento. En general el mercado ha ido por debajo y finalmente hemos tenido un crecimiento de acuerdo a lo que planteaba el gobierno. ¿Por qué eso es algo que no es positivo? Porque en la economía importa mucho la expectativa. Entonces, si se cree que uno va a crecer menos, se crece un poco menos. Entonces hemos tenido todos los años una perspectiva de mercado más baja de lo que se iba a crecer finalmente. El 2023 se decía que íbamos a tener una recesión. El 2024 se decía que con suerte íbamos a crecer 1,5%, se creció 2,6%. Este año, por suerte, las expectativas convergieron más rápido. Por supuesto, 2,5% no es suficiente, voy a hablar de eso más adelante, pero ojalá tuviéramos una visión más optimista de acuerdo a las posibilidades de nuestro país. Un tema importante el 2025 y que no ocurrió el 2024 es que el 2024, todavía por una economía que viene con muchos desequilibrios desde el 2021, el 2024 tuvimos un crecimiento que estuvo solo empujado o principalmente empujado por las exportaciones. Por supuesto, exportar mucho es algo muy positivo, lo dijo en su presentación Susana Jiménez. Eso es una realidad, pero es importante que el crecimiento sea equilibrado, que también tenga harta inversión, que esté fuerte la demanda local. Entonces, una buena combinación de mucha exportación y una demanda local más fuerte es lo que permite tener un crecimiento más sólido y que también recaude más en términos tributarios. Y eso es lo que pueden ver en estos gráficos. Si ustedes comparan, por ejemplo, la parte más digamos, el celeste versus el azul más oscuro, que es donde se ve lo que debiera pasar este año, uno ve que en consumo, en demanda interna y en particular en inversión, habíamos tenido bastante estancada la inversión, se ve un crecimiento importante. Se ve que vamos a crecer la inversión este año 5,5%, 4,3% el 2027, 26, perdón, y algo más, un poquito menos del 4% el año 2027. Ahora,
nunca hay que olvidar, a propósito del tema de la inversión, de lo importante que son los ciclos de cobre, del precio del cobre en nuestra inversión. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico, en rojo, ese gráfico lo que hace es que toma el nivel del 2008 como el nivel base, el nivel cero de inversión, y lo que se ve entonces es el crecimiento, digamos, el nivel de inversión por sobre lo que se tenía en el 2008. Y lo que ustedes pueden ver es que la inversión del resto de la economía ha ido creciendo a esa tasa del 2%, nos gustaría más, de hecho este año va a crecer 5,5%, y que el nivel de inversión en el país siempre está muy determinado por la situación del cobre. Entonces, entre el 2010 y 2013 tuvimos una inversión más fuerte, impulsado principalmente por el cobre. La buena noticia es que ahora viene nuevamente un ciclo de inversión importante del cobre que hay que aprovechar. Hay que aprovechar mejor de lo que hemos aprovechado en otras ocasiones. Entonces, en resumen, nuestra economía está creciendo en torno al 2,5%. Ojalá pudiéramos crecer más. Lo positivo es que ese crecimiento está siendo algo más equilibrado con una demanda interna más fuerte. En particular, yo diría lo más positivo de este último año es que después de un tiempo relativamente plano, la inversión está creciendo nuevamente, gatillado principalmente por minería, energía y otros sectores. Y siempre la pregunta del millón en nuestra economía es cómo aprovechar ese empujón de la minería y de otros sectores dinámicos para que el resto de la economía se pueda desarrollar de buena manera. Ahora, ¿por qué crecer más? ¿Por qué necesitamos crecer más? Hay distintas respuestas para esa pregunta, pero déjenme contestar esa pregunta desde la difícil tarea de la política fiscal de responder a las urgencias sociales del país. Nosotros somos un gobierno de carácter progresista, por lo tanto, nuestro punto de partida es el interés de mejorar la calidad de vida de las personas, que queda muy bien reflejado en los textos que leyó el presidente en referencia a lo escrito por León XIV, por el Papa León XIV. Nosotros queremos mejorar la calidad de vida de las personas, sentimos esa urgencia. Cuando recorremos el país, realmente nos estremece las distintas necesidades de la más diversa índole que tiene la población en Chile, desde los problemas de seguridad pública, los problemas de salud, los problemas de educación, de vivienda. La pregunta del millón es cómo responder a esas necesidades urgentes de una manera que sea sostenible en el tiempo. Uno mal haría si responde a todas esas necesidades en un momento, pero al hacerlo de manera irresponsable, hipoteca la posibilidad de poder responder a esas necesidades en el futuro. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos desde el comienzo en el gobierno es cómo construir ingresos permanentes en el tiempo, que puedan, por tanto, solventar gastos permanentes en el tiempo que permitan ayudar a la población. Y hemos hecho distintas cosas. Hicimos cambios tributarios, el royalty, el cumplimiento tributario que nos permite aumentar esos ingresos. Hemos hecho una gran reorientación de gastos durante nuestra administración, durante los primeros años, sin contar el último presupuesto que estamos proponiendo ahora. Se han reasignado más de 5.000 millones de dólares. No para achicar el Estado, pero sí para encontrar otras necesidades que son más urgentes. Pero eso no basta. La mayor recaudación tributaria, la reasignación del gasto no es suficiente. Se necesita crecer más. El crecimiento es una fuente indispensable para poder generar mejores condiciones, no solo por el impacto que esto tiene en el empleo, sino también por el impacto que tiene en las cuentas fiscales. Es el motor de largo plazo de una economía que quiere generar más bienestar, y por eso compartimos con los discursos que ha habido del mundo empresarial en la visión optimista respecto a que todas las candidaturas presidenciales estén discutiendo cómo crecer más. Por supuesto, ojalá nos pongamos de acuerdo respecto a cómo hacerlo, pero es muy buen punto de partida aquello. Entonces, vamos primero a ver las condiciones macroeconómicas y fiscales para crecer más, que son condiciones necesarias, no suficientes, pero son muy importantes para que una economía pueda crecer. Y como ustedes saben, la economía que nosotros recibimos era una economía que no tenía estas condiciones macroeconómicas. La situación fiscal estaba muy complicada y además habían desequilibrios macroeconómicos, sobre todo externos, especialmente relevantes. Aquí no estoy haciendo un juicio de valor porque lo que se vivió en la pandemia fue sumamente complejo. En general, todos los países se les desordenó la macroeconomía, pero por supuesto que un desafío central al inicio del gobierno era ordenar la macroeconomía. Entonces, ¿qué hemos hecho en estas materias? Primero, controlar la inflación. Este es un tema donde, por supuesto, tiene un rol primordial el Banco Central, que en ejercicio de su autonomía ha tenido un muy buen desempeño, pero también el gobierno aportó en materia de política fiscal. Nosotros el primer año de gobierno hicimos un recorte de más de 20% del gasto fiscal.
Y lo hicimos, aquí me aprovecho a colgar de un gráfico de la presidenta Susana Jiménez, lo hicimos al mismo tiempo que reducíamos la pobreza. Yo les invito a buscar en la historia reciente del mundo un corte fiscal de 20%, al mismo tiempo que se reduce la pobreza, porque fue a final del año 2022 que se midió la pobreza y llegamos al nivel más bajo de pobreza en nuestra historia. Nos queda mucho, sobre todo si la medimos de forma más exigente, y está bien que así sea, pero ha sido importante esta contención fiscal, este esfuerzo macroeconómico que se ha hecho al mismo tiempo de no descuidar a las personas de más bajo ingreso y la clase media. Ahí ustedes pueden ver en la parte de inflación un cierto repunte al final. La inflación ha girado entre el 3 y algo y el 4%, y esto tiene mucho que ver con la normalización de las tarifas eléctricas, que fue otro desafío que tuvimos que enfrentar. Estaban congeladas hace más de 5 años y terminamos ese proceso porque es importante que en aspectos centrales de la economía los precios reflejen bien lo que está ocurriendo. Uno puede, por supuesto, abordar esto con subsidios, como lo hemos hecho como gobierno, pero es importante que los precios den las señales correctas, y eso es lo que hemos hecho también estos últimos meses. Política fiscal. Otro tema muy importante. En este gráfico, lo que ustedes pueden ver en la barra roja es el crecimiento de la economía en ciertos momentos del tiempo, el crecimiento promedio. Y en la línea gris, lo que ustedes pueden ver es el crecimiento del gasto. Entonces, 1990 a 1999, la economía crecía mucho y también aumentaba mucho su gasto. Bien, ¿cierto? Porque si estas dos cosas crecen al mismo tiempo, no hay problema. El problema que empezamos a tener en las décadas que vinieron es que sistemáticamente nuestra economía seguía aumentando su crecimiento de gasto, seguía aumentando el gasto como si estuviéramos creciendo en los niveles que crecíamos en los 90. Y eso, por supuesto, fue un problema en dos dimensiones, que estábamos creciendo menos, voy a hablar de eso más adelante, pero también que estábamos aumentando nuestro gasto como si estuviéramos creciendo de acuerdo a lo que pasaba en las décadas anteriores. Nos costó darnos cuenta que habíamos perdido nuestra capacidad de crecimiento. Así uno ve los datos, uno lo que puede ver en el IMASEC es que la economía dejó de crecer a las tasas que crecíamos antes, básicamente a finales del 2012. Entonces llevamos mucho tiempo creciendo menos, y además, lo dijo en su presentación Holger, si uno ve la productividad se estancó a mediados de la primera década del 2000. Y la productividad es el motor de largo plazo del crecimiento. Entonces, un primer tema que hizo nuestro gobierno, que se puede ver en la última barra, es que el gasto del gobierno crezca al nivel que está creciendo la economía. Y eso es un primer acto de responsabilidad en el largo plazo. Por supuesto, lo que hay que hacer ahora es que esa barra roja crezca más y a futuro podamos crecer el gasto a niveles mayores, ahora respaldado por un mayor crecimiento de la economía. Pero este gráfico ilustra muy bien el importante esfuerzo de política fiscal que hemos hecho durante esta administración. Y esto tiene también expresión en la deuda. Ustedes en el gráfico de la izquierda pueden ver que el crecimiento de la deuda promedio durante nuestra administración es 1,5 puntos del PIB, y eso es más bajo que administraciones anteriores. El último gobierno, que tuvo un nivel bastante mejor que el nuestro también, pero fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso en el gráfico de la derecha se puede ver en cuánto está aumentando año a año. Este año 2025 va a ser el menor año de crecimiento de la deuda desde, ustedes lo pueden ver ahí, desde el primer gobierno del presidente Piñera, el año 2012-2013. Ahora, esto lo he comentado otras veces. Cuando yo presenté en el Congreso, se dijo que mi presentación en el Estado de la Hacienda Pública era excesivamente optimista. Y está bien, yo por supuesto parte de mi trabajo es ser optimista. Si no fuera optimista no haría bien mi trabajo, pero también nuestro trabajo es fundamentar ese optimismo en datos, en evidencia, y eso es lo que he tratado de hacer durante esta exposición. Ahora es muy normal que el gobierno sea optimista, y es muy normal, sobre todo en un año electoral, que la oposición sea especialmente pesimista. Entonces, lo que les propongo para efectos de evaluar cómo lo está haciendo nuestro gobierno en materia fiscal es que veamos lo que dice el mercado. Ustedes, empresarias y empresarios, saben que los precios son informativos. Los precios dicen cuál es la visión que tienen los distintos agentes del mercado. Y hay un precio muy importante para evaluar cómo lo está haciendo un país en materia fiscal. Y esto es la tasa de interés a la que nos prestan. Cuando un país no lo está haciendo bien en materia fiscal y el mercado, por tanto, tiene susto de que esa deuda no se vaya a pagar, no se pague a tiempo, en fin, lo que hacen es que te prestan más caro.
O incluso, como le pasa a muchos países, no te prestan y tienes que recurrir a organismos internacionales u a otros estados para efectos de poder solventar esa deuda. Ese no es nuestro caso. Nuestro caso es que no solo nos prestan, sino que además nos prestan, y eso es lo que ilustra este gráfico, a una tasa mejor en términos comparativos a la que nos prestaban pre-estallido. Cuando la barra celeste y la barra azul oscura lo que muestra es el spread, es decir, el diferencial de tasa entre la tasa que a nosotros nos prestan en nuestros bonos soberanos versus la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, que siempre se asume como el bono más seguro. Entonces, lo que ustedes pueden ver allí es que el diferencial de tasa, ese spread, es mejor hoy día de lo que teníamos pre-estallido. Nuestra deuda hoy es mayor respecto al PIB, pero lo que está diciendo el mercado es que esta deuda se maneja de forma responsable y por tanto es creíble los compromisos que nosotros hacemos en materia de deuda. Este no es un activo solo de nuestro gobierno, por supuesto, este es un activo del país. Que nosotros hayamos tenido las deudas que tuvimos durante la pandemia, como ocurrió en muchos otros países, y que el mercado nos creyera que podíamos hacer una trayectoria gradual, no necesitábamos hacer un recorte de un sopetón, sino que lo podíamos hacer en el tiempo, eso no es algo que construyó nuestro gobierno, sino que construyeron gobiernos anteriores. Y posibilitan a nuestro gobierno hacer una reducción gradual, pero que sea a su vez creíble para el mercado. Cuando uno no hace reducciones graduales y lo hace todo de una, normalmente lo que ocurre es que no puede hacer lo que les comentaba antes, que es un ajuste macroeconómico sin que esto tenga un impacto en las personas de más bajo ingreso y en la clase media. Vamos ahora a la última parte de la presentación. Me voy a pasar unos minutos, pero no tanto. Aquí tengo el reloj que me dieron de tiempo. La última parte de la presentación, muy importante. Ideas para crecer. ¿Cómo podríamos crecer más y qué podemos aprender de lo que nosotros hemos hecho como administración en conjunto con el Parlamento? Porque ustedes van a ver que las reformas que voy a enfatizar acá, todas han sido construidas con el Parlamento y todas ellas con grandes acuerdos. Por supuesto, los partidos de gobierno apoyando, pero también apoyando la democracia cristiana, demócrata y Chile Vamos, que es el sector más importante de la oposición. Ustedes van a ver que en cada uno de estos temas ha habido grandes acuerdos que creo que son muy importantes de resaltar. Primero, una motivación respecto a qué tipo de políticas nosotros necesitamos para crecer más. Para entender eso, hay que entender la naturaleza de nuestros proyectos de inversión, porque es cierto, Chile necesita crecer más. Pero en Chile, una particularidad que tenemos es que los proyectos mineros, los energéticos, incluso la agricultura que nosotros tenemos, son todos proyectos que tienen retorno en hartos años. Entonces, cuando alguien dice, mire, voy a crecer más, reduciendo los impuestos, pero lo hace de una manera que puede ser revertido por el gobierno que sigue, eso no sirve para agilizar, para mover la inversión en un país como el nuestro. Porque nuestro país no es un país de ganancias de corto plazo. Es un país donde la inversión necesita ganancias de largo plazo y por ende lo que hay que pensar es cómo construir políticas pro crecimiento que generen suficiente consenso social, de forma tal de que cuando los inversionistas estén pensando cómo van a hacer su retorno en 10, 20 años, le crean a que esas políticas van a poder ser sostenidas. Entonces, un ejemplo de esto, que es un ejemplo muy contraintuitivo, es lo que ocurrió con el royalty, porque el royalty fue un aumento de los impuestos. Pero fue un aumento de los impuestos que tuvo, yo diría, distintas características importantes. La primera es que cerró una incertidumbre. Llevábamos 8 años discutiendo que íbamos a tener un royalty y entonces el sector privado no sabía cómo calcular sus ingresos futuros. Muy importante. Segundo, fue un acuerdo transversal. Y ese acuerdo transversal además permitió lograr un nivel de royalty que fuera razonable, que cuando los privados calcularan sus ingresos futuros le dieran ingresos positivos, le dieran una rentabilidad positiva de sus inversiones. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo muy especial. Subimos los impuestos y las inversiones crecieron. Aquí eso es lo que se ve en ese gráfico. En la línea naranja es el momento en el que se logró el acuerdo y que se cerró, y la línea azul, lo que ustedes pueden ver es la proyección de inversión de la CBC, de la Corporación de Bienes de Capital. Entonces, justo en ese momento, los proyectos se pudieron calcular bien y entonces los proyectos mineros se pusieron en lo que se llama programación, en el catastro de bienes de capital. Entonces es un buen ejemplo de certezas que además nos permitieron recaudar más ingresos, de esa manera repartir más bienestar en la sociedad, pero al mismo tiempo certezas para la inversión. Y aquí algunos ejemplos de importantes reformas que hemos hecho, insisto, no como administración, sino sobre todo en conjunto con el Parlamento durante estos años de gobierno para aumentar nuestro crecimiento estructural. Y yo les invito a que de manera desprejuiciada
ustedes busquen en los últimos años, tal vez en la última década, un gobierno que haya hecho todas estas reformas para crecer más. Un gobierno y un parlamento. Voy a conversar algunas de ellas. Reforma de pensiones. La reforma de pensiones, por supuesto, su rol principal es mejorar las pensiones de las personas, pero además tiene un efecto secundario muy importante, y es que va a aumentar nuestra capacidad de ahorro nacional, y eso nos va a permitir crecer más y nos va a permitir hacer de largo plazo, es decir, podemos proyectar por décadas cómo vamos a aumentar nuestra capacidad de ahorro. Segundo, la ley de permisos sectoriales, que fue reconocida en el discurso de Holger. Esto es muy importante porque este proyecto de ley que cambia más de 46 leyes, que nos va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70%, apunta a un elemento fundamental, porque en Chile hay mucho interés de invertir, pero es cierto que nos estamos demorando mucho tiempo en dar los permisos. Y no es necesario, este es el punto central a nuestro juicio, no es necesario demorarse tanto tiempo para tener un estándar alto. Entonces lo que hace esta reforma es que sin bajar el estándar reduce los tiempos. Apuesta más por la confianza, y es importante que el sector empresarial cuide esta reforma, porque ustedes van a tener un rol fundamental, por ejemplo, con las declaraciones juradas, y ojalá el mundo empresarial discuta mucho cómo cuidar las declaraciones juradas para que no tengamos en 5, en 6, en 7 años más un ciclo a la inversa en que todos vuelvan a pensar que hay que tener permisos de una manera muy agobiante en el fondo. O sea, hay que cuidar las instituciones que estamos creando. Tercero, la Estrategia Nacional del Litio. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Nos va a permitir más que duplicar la producción de litio. Y lo está haciendo de una manera en que cuando nosotros lo propusimos fue bastante criticado, porque le da un mayor rol, en ese caso, al sector público. Pero el sector público, en vez de ser una traba, como a veces se piensa, está permitiendo agilizar ese sector y generar grandes acuerdos público-privados. Y por último, cabotaje, que lo tengo en un gráfico acá, en honor al ministro Muñoz y al ministro García, que han liderado este proyecto. Este es un proyecto de ley. El proyecto de ley de cabotaje se lleva tratando de discutir hace mucho tiempo. El último intento había sido del ministro Briones, siendo ministro de Hacienda del presidente Piñera, y que estaba inspirado por ese gráfico. Fíjense que ese gráfico es en morado y en verde, son cómo han ido aumentando las exportaciones y las importaciones. Es decir, el transporte marítimo para efectos de comercio internacional. Y en rojo, el cabotaje, es decir, el transporte marítimo interno. El cabotaje totalmente detenido en por lo menos 20 años. Y en cambio el comercio exterior subiendo. Y no éramos capaces de llegar a un diseño como el que hemos llegado, también con acuerdo en el Parlamento, que nos va a permitir tarifas más baratas, mayor transporte marítimo, y además nos va a permitir contaminar menos. Porque el cabotaje, por supuesto, que es menos contaminante que las alternativas que existen. Entonces, estos 4 ejemplos son reformas, todas ellas aprobadas por amplia mayoría en el Congreso, que nos van a permitir crecer más. El informe de Marfan, que tuvo economistas de todos los sectores políticos, incluso le puso números, hizo un análisis cuantitativo, por ejemplo, de lo que pueden impactar los permisos, nos van a permitir crecer más, y todos ellos fueron frutos de acuerdos relevantes en nuestro Parlamento. Aquí están las proyecciones que va a haber respecto a la evolución de los activos de los fondos de pensiones a propósito de la reforma de pensiones. Reforma que también tenemos que cuidar. E incluso, ojalá, quienes no votaron a favor de la reforma de pensiones y tienen probabilidades de asumir la presidencia, también cuiden este tipo de acuerdos, porque de eso también se trata gobernar, cuidar acuerdos que hicieron otros en el pasado. A nosotros nos ha tocado mucho de aquello. Ahora, déjenme terminar con una idea y algunas diapositivas respecto a esta idea. ¿Cómo crecer más? Aquí hemos hablado de condiciones macroeconómicas habilitantes. Por supuesto, tiene que estar controlada la inflación, la política fiscal tiene que estar ordenada, los permisos tienen que estar ordenados, ¿no es cierto? Tiene que haber cierta racionalidad en el funcionamiento del Estado. Pero no hay que olvidar una cosa: Chile, o sea, en el 1950, en 1960, no tenía ninguno de estos permisos que tiene en la actualidad, y aún así nos costaba crecer. Es decir, los permisos pueden ser, cuando no están bien diseñados, pueden ser una dificultad para el crecimiento. Por lo tanto, es una condición necesaria, pero no es suficiente que estén resueltos el tema de permisos. Necesitamos hacer otras cosas también. Y para esos efectos, creo que es importante pensar 2 cosas, que a nuestro juicio tienen que, ojalá, inaugurar un debate distinto respecto a cuál tiene que ser la relación entre el sector privado y el Estado para efectos de poder invertir más. Nosotros creemos que
tiene que inaugurarse una estrategia que tenemos cierta experiencia al respecto, las concesiones tal vez el mejor ejemplo, una estrategia de complicidad, de partners entre el sector público y el sector privado. Estrategia que, dicho sea de paso, genera cierta molestia tanto en el mundo progresista como en el mundo más de derecha. El mundo progresista a veces le da susto estas relaciones de complicidad con el sector privado porque puede pensar que puede haber captura, en fin, y el sector más de derecha tiene sustos de eso porque piensa que va a ser una intervención excesiva del Estado. Pero nosotros estamos convencidos que es importante tener una articulación público-privada. Entonces, ¿por qué es importante esto? Primero, voy a dar dos razones. Primero, porque hay muchos proyectos en los que en etapas tempranas de los proyectos de inversión hay muchas externalidades y muchas complicaciones que hacen difícil que un privado se pueda meter. Entonces, ahí es muy importante que el Estado ayude a solucionar esos problemas y dejar la cancha despejada para que los privados puedan hacer inversiones. Insisto, el mejor ejemplo de esto son las concesiones, en que el Ministerio de Obras Públicas tiene un rol muy importante para ver todo el proyecto, tiene roles importantes en el proceso de evaluación ambiental, en fin, y los privados tienen un rol muy importante después en hacer las inversiones y hacerlo bien, y cuidar, por supuesto, los servicios que allí se presentan. Pero hay otra dimensión en la que es importante el rol del sector privado junto con el sector público, y es cómo uno va descubriendo bienes públicos que son específicos. A veces se está desarrollando una industria y es difícil anticipar todas las dificultades que va a tener esa industria. Y es difícil además coordinar todos los actores que existen en el Estado para que esa industria se pueda desarrollar. Tal vez el ejemplo más claro de lo que hemos hecho durante esta administración es lo que se ha avanzado en materia de hidrógeno verde. En materia de hidrógeno verde, en Magallanes en particular, hay una coordinación, por ejemplo, entre el Ministerio de Obras Públicas y los proyectos de inversión para identificar cuáles son los desarrollos viales que tienen que existir. Hay una articulación con el Ministerio de Transporte y con ENAP y con EPA para efectos de desarrollar los puertos que se requieren. Hay una articulación con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio también de Educación, para ver qué tipo de capacidad humana se van a necesitar. Hay una coordinación con Corfo, porque estamos haciendo centros tecnológicos allá, para que ojalá exista mayor innovación asociada a esta producción. Bueno, todo eso, esa articulación público-privada, lo que requiere es un tipo de diálogo entre el sector público y el sector privado que estamos pocos acostumbrados a realizar. Y aquí ocurre algo muy peculiar, y es que es lo que está en ese último párrafo, y es que, sobre todo esto me pasaba como ministro de Economía, que me juntaba más con las empresas en el lobby. Cuando me juntaba con las empresas, me pedían un tipo de Estado mucho más ágil, mucho más musculoso en el fondo, que les solucionara problemas, que construyera cosas en conjunto. Y algo sucede que esa solicitud, que es lo que te piden reunión por reunión, después cuando se juntan todos los empresarios, por ejemplo acá, nunca nos las piden. Entonces hay como una distancia entre lo que piden, entre el tipo de Estado que pide cada una de las empresas en las reuniones cotidianas y el tipo de Estado que después piden todas las empresas cuando se juntan, de manera más gremial. Dicho en otras palabras, a nuestro juicio, todavía falta una reflexión mayor del mundo privado respecto a qué tipo de Estado ustedes necesitan para crecer. En general, cuando uno agrega las opiniones, se centra en temas impositivos y regulaciones que no los molesten, digamos. Ese sería el resumen. Y por supuesto esas cosas son relevantes, pero no son todo lo que ustedes necesitan para crecer. Se necesita una articulación, insisto, público-privada distinta, en que vayamos descubriendo en conjunto, el sector público y el sector privado, cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para que ustedes se puedan desarrollar de mejor manera. Y ejemplos de esto, y voy terminando, están muy claros acá. La Estrategia Nacional del Litio, articulación público-privada. Cuando nosotros llegamos al gobierno no había ningún proyecto de litio, además de lo que ocurría en el Salar de Atacama. Y hemos hecho dos cosas. Primero, hemos dado viabilidad a desarrollar el proyecto en el Salar de Atacama con una alianza histórica que va a existir entre Codelco y SQM. Y segundo, hemos permitido que se desarrollen proyectos de litio en otros salares, con articulaciones público-privadas que le dan tranquilidad a la ciudadanía y también le dan tranquilidad a grandes inversionistas para poder desarrollar esos proyectos. Termino señalando, me quedan solo 2 diapositivas. Como les comentaba, que necesitamos una nueva relación de complicidad entre Estado y los privados. Y por sobre todas las cosas, déjeme insistir esto, necesitamos que los privados piensen en esto. Que ojalá en futuros ENADE, que ojalá en los gremios exista una conversación en el sector privado, más allá de impuestos y de permisos, respecto a qué tipo de Estado necesitan ustedes para crecer. Para ser más provocador aún,
ustedes no solo necesitan un Estado que no los moleste, necesitan un Estado que crea bienes públicos en conjunto con ustedes de forma estratégica para ir solucionando todos los problemas y los altos niveles de incertidumbre que ustedes enfrentan en su inversión. Piensen en todos los problemas que existen para pasar a una economía que tenga tecnologías verdes, que pruebe y que desarrolle tecnologías que ni siquiera están todavía inventadas. Ese nivel de incertidumbre, insisto, requiere una mejor articulación público-privada. Termino como resumen respecto a justamente responder la invitación que aquí se nos hace, palabras y hechos, y describir los hechos que hemos realizado, insisto, no solo como administración, sino que en conjunto con parlamentarios de todos los sectores políticos. Una reforma de pensiones que mejora las pensiones y también mejora nuestra economía, una ley de permisos sectoriales que, sin bajar los estándares, va a reducir los tiempos de manera sostenida y que también da pistas de cómo esto puede ir mejorando en general la regulación en otros ámbitos. Negociaciones pragmáticas con socios comerciales en contextos de incertidumbre y geopolítica compleja en el mundo que nos están permitiendo que cuando existe mayor incertidumbre en el mundo estemos teniendo los mejores años de exportación en nuestra historia. Mejora de la percepción pública de los negocios, esto también es importante. Aquí todos pudimos haber contribuido más en el pasado y por sobre todas las cosas todos podemos contribuir mucho más también en el futuro. Y entre otras cosas los empresarios tienen un rol, insisto, muy importante en cuidar la nueva institucionalidad de permiso. Convergencia inflacionaria y normalización de tarifas congeladas por más de 5 años, esto es muy importante, un trabajo donde las instituciones han mostrado toda su fortaleza en Chile. Y por último, lo que les comentaba recién, un camino por recorrer con una nueva relación público-privada que no significa inventar la rueda, esto ya lo hemos hecho en el pasado en Chile, insisto, tal vez el ejemplo de concesiones es el mejor ejemplo de aquello, pero tenemos que innovar mucho más en este sentido, en el sector forestal, en el sector de la acuicultura, en la agroindustria, en el sector minero, en todos los sectores que son importantes, tenemos que hacer un esfuerzo por identificar mejor cuál es esa visión común y cuál es esa articulación público-privada que debemos realizar. Por último, porque siempre tiene muy mala prensa, quiero decir algo que tengo acá anotado, una buena noticia. Septiembre de 2025 se aprobaron 8.687 millones de dólares en el Servicio de Evaluación Ambiental. Este es el monto más alto aprobado en un mes desde que existe en registro en 1993. Y el tercer trimestre, que es una forma de agregarlo más, la mayor agregación, se aprobaron 14.100 millones de dólares, cifra que supera el tercer trimestre de todos los últimos 10 años. Esto ilustra dos cosas. Primero, que hay apetito por invertir en Chile. No sirve de nada un sistema de inversiones que avance en los proyectos si nadie quiere invertir. Eso es una buena noticia. Y los proyectos de inversiones no se inventan en 6 meses. Ustedes saben, son decisiones de largo plazo. Y lo segundo es que con todos los problemas que hay, porque nosotros queremos mejorar el sistema de evaluación ambiental, pero con todos los problemas que hay instituciones en Chile que funcionan y es muy importante que las cuidemos entre todas y todos. Muchas gracias.